¿cómo están? Mi nombre es Pablo Salinas, fundador de Predica el Evangelio, y quisiera compartir con ustedes en estos breves videos algunas herramientas hermenéuticas bíblicas básicas para una buena interpretación. En esta primera sección lo que quiero es mostrarle la intención del autor, una herramienta muy descuidada a la hora de poder ver una interpretación bíblica. Vamos a ver en esta sección paso a paso cómo identificar la intención del autor bíblico. Vamos a utilizar ejemplos directos como Juan y Lucas, que son muy buenos porque ellos mismos declaran su propósito, por qué escribieron sus evangelios. Una aplicación práctica, vamos a ver un análisis de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, cómo vamos a usar esta herramienta al estudiar la Biblia. Y una advertencia final, que es terminar recordando que una mala observación produce una mala interpretación, lo cual es central para toda enseñanza bíblica responsable. Bien, comencemos entonces con la intención del autor. Los autores de la Biblia escribieron sus libros con un propósito en particular. Ellos no estaban escribiendo al azar, sino que ellos tenían un propósito y un objetivo al escribir cada carta, cada libro. Como dije recién, un ejemplo muy claro es Juan en su Evangelio. Al final, él revela por qué razón escribió su Evangelio. Él dice en Juan 20, 30 y 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vemos que Juan eligió su material con el objetivo específico de mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creamos en Él y tengamos vida. Debemos entender, hermanos, que los escritores fueron guiados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios para realizar esta tarea. Y el propósito por el cual escribieron es el propósito de Dios, el propósito que Dios quiso. Eso es muy importante que tengamos en claro. Debemos hacernos una pregunta clave. ¿Por qué lo escribió el autor? Eso debemos preguntarnos cada vez que leemos o vamos a comenzar a leer una carta o un libro de la Biblia. Debemos captar el propósito principal del autor para poder comprender de manera correcta el escrito. Cuando nos centramos en verdades individuales de cada pasaje y pasamos por alto la idea central, es como que no podemos ver el bosque porque nos centramos en cada árbol. Y ahí corremos el peligro de sacar texto fuera de su contexto, como pasa mucho hoy en día, y decir algo que el autor nunca quiso comunicar. El autor bíblico muchas veces nos dice directamente la razón por la que escribió el libro. Ya vimos un ejemplo que es muy claro, el Evangelio de Juan, como menciona su propósito. El Evangelio de Lucas también, fíjense que Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos otra clara intención del autor, el propósito de escribir su evangelio. Si el autor nos dice la razón por la que escribe, entonces esa debe ser nuestra guía para interpretar el resto del libro. Cuando el autor pareciera que no menciona su intención, debemos buscar las claves que nos dirán por qué lo escribió y cuáles son sus principales temas. La clave es familiarizarnos con el texto y leerlo completo varias veces. Si no leemos, es imposible, debemos leer varias veces. Pero te voy a dejar algunas preguntas para que puedas, en tu estudio, investigar. Por ejemplo, al leer una carta o un libro, puedes preguntarte quién es el que escribe y a quién o a quiénes. ¿Cuál es la situación del autor en ese momento y la de sus lectores?
¿Se habla de algún problema que necesite ser solucionado? ¿Hay temas que se repiten o una idea en particular? Veamos la herramienta de la intención del autor en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Por ejemplo, el autor de Crónicas no menciona el adulterio de David con Betsabé, pues su intención es celebrar los aspectos positivos del rey de Judá, preparando así el terreno para la llegada del más grandioso de todos, que es Jesús, ¿verdad? El rey. Pero en el segundo libro de Samuel sí lo incluye, pero su intención es diferente, pues él desea mostrarnos que hasta el rey David es un pecador que necesita un Salvador. Debemos tener en cuenta esta herramienta de la intención del autor, ya que es la herramienta por excelencia. Es muy importante que nosotros tengamos en mente a la hora de leer la Biblia, a la hora de estudiar la Biblia, porque una mala observación siempre traerá una mala interpretación, y una mala interpretación por ende va a traer una mala aplicación de las Escrituras. No debemos olvidar eso. Vamos a pasar a un ejemplo práctico. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero primero vamos a observar estos puntos. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con quien tuvo una estrecha relación. Vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo le encargó la misión de hablar de Cristo, capítulo 1, versículo 1 y 11. Por el hecho de predicar el Evangelio, él sufrió mucho. Capítulo 1, versículo 11. Y allí vemos los demás versículos. Estuvo en prisión y lo abandonaron. Hablando del apóstol Pablo, Timoteo era el líder de una iglesia. En su iglesia había falsos maestros que estaban distorsionando la verdad del Evangelio. Había algunos de la iglesia que deseaban echar esas falsas ideas. Pablo alentaba a Timoteo a defender el verdadero Evangelio, enseñarlo y preparar a otros para que también lo enseñen. Le exhortaba a soportar sufrimientos, constantemente le recordaba el futuro tanto de la recompensa del cielo. Con todos estos datos que tenemos recolectados, vamos a leer ahora 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 9, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Podemos notar que Pablo le describe el Evangelio a Timoteo en estos dos versículos. Y parece algo muy extraño, ¿verdad? Ya que Timoteo ya conocía el Evangelio. No era nada nuevo para él de saber que ha sido salvado, de que fue llamado con llamamiento santo, de que Jesús destruyó la muerte. Esto para él era algo conocido. Era el mismo Evangelio de siempre, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que Pablo quiere comunicar a Timoteo. Es decir, Timoteo, mantente fiel al Evangelio, al mismo Evangelio de siempre. Sigue enseñándolo, aun cuando en tu iglesia no quieren escucharlo, aun cuando ello signifique sufrimientos y dificultades. Este es el Evangelio, Timoteo. Dios nos salvó, no por lo que nosotros hiciéramos, sino por su gracia. Timoteo, Jesús venció a la muerte, la vida y la mortalidad nos esperan. ¿No es asombroso? ¿Acaso no vale la pena sufrir por ello? Pablo le recuerda a Timoteo qué es el Evangelio, con el objetivo de animarlo a permanecer fiel a él, sin importar lo que los demás hagan. Este es el propósito del autor. Para descubrir la intención del autor, debes leer una y otra vez el libro, la carta, la epístola. Debes convertirte realmente en un detective. Lo mejor es leer y no desesperarnos y correr rápidamente en algún comentario. Que al leer y leer te estás alimentando y eso hace bien. La palabra va a empezar a obrar en vos para tus propios beneficios espirituales. Crecer en santidad, vas a conocer tu Biblia, saber dónde están los pasajes bíblicos y tener una idea central de qué trata el libro. En esta sección vimos la intención del autor. Espero que esta herramienta lo comiences a utilizar en tus estudios bíblicos y más adelante en las próximas secciones vamos a ir mirando más herramientas hermenéuticas básicas para una buena interpretación. Que el Señor le bendiga.